La cultura chimú. La cultura chimú fue sucesora de la cultura mochica y tuvo su principal centro administrativo en la ciudadela de Barro de Chinchán, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad norteña de Trujillo, en Perú. A continuación te contaré todo lo que necesitas saber sobre esta interesante cultura. ¿Dónde se ubica? Se desarrolló en la costa norte del Perú entre los años 1100 y 1400 después de Cristo. Fue un pueblo eminentemente guerrero, por lo que a través de sus conquistas bélicas logró formar una nación de aproximadamente 1000 kilómetros de extensión, que abarca desde la frontera norte del país, actualmente la región Tumbes, hasta Lima. Obtuvo su máxima expansión entre los años 1350 y 1450 tras vencer y dominar a la cultura Xikang, origen de la cultura chimú. El origen de la cultura chimú, según la leyenda de Takainamo, se remonta a la caída del Imperio Wari en el siglo VIII después de Cristo. Takainamo, fundador mítico de los chimúes, llegó a la costa del Valle de Moche en una flota de balsas con su séquito. Se desconoce su procedencia exacta, pero se sabe que adoptó el nombre de Gran Chimú y fundó uno de los estados que surgieron tras la caída del Imperio Wari. ¿Quién descubrió esta cultura? Fue el arqueólogo de origen alemán Maximilian Uhle Lorenz, conocido como Max Uhle. Fue quien descubrió ante los ojos del mundo a esta gran nación. El hallazgo fue efectuado en la última década de los años 1800. Durante su viaje por estas naciones andinas, realizó una investigación muy detallada sobre las antiguas civilizaciones peruanas. Características de la cultura chimú. Diversos estudios señalan que esta civilización, conocida también como el Reino Chimú, fue la cultura costera más influyente de toda la América precolombina. Se calcula que luego de 1450 fue sometida por el Inca Pachacútec, quien ordenó trasladar todos sus tesoros hasta el Cusco. Manifestaciones culturales de la cultura chimú. Los chimú fueron grandes exponentes culturales en su tiempo y espacio. Crearon cerámicas con fines ceremoniales, implementaron el uso del algodón en reemplazo de la lana de animal, decoraron sus prendas con piezas de metales preciosos y construyeron una gran ciudad de barro. Cerámica de la cultura chimú. Su alfarería fue básicamente monocromática y predominaba el color negro. Se estima que utilizaron moldes para la producción a gran escala e implementaron la técnica del apresuramiento para acortar el tiempo de producción. Representaron frutos, animales y personajes humanos. Fueron los creadores de los huacos silbadores, que son pequeñas estructuras de arcilla que emiten un silbido cuando se les sopla. Para su alfarería, de forma mayormente circular, utilizaron el barro y el adobe. Diseñaron huacos dobles, unidos por un asa, estribo y puente. Arquitectura de la cultura chimú. Los chimú alcanzaron el máximo desarrollo urbano de la época, siendo considerados los mejores arquitectos del antiguo Perú. Emplearon el adobe y la quincha como materiales de construcción y crearon los frisos o arabescos, que son relieves planos que cubren la totalidad de sus extensas paredes. Construyeron inmensas edificaciones con un estilo urbanístico propio, aunque la más famosa y destacada de ellas es Chan. Este complejo alberga palacios, grandes murallas y plazas. Esta ciudadela es considerada la más grande de la etapa precolombina en el Perú. Se cree que este espacio fue ocupado desde mucho tiempo antes de la aparición de los chimú. No se ha logrado establecer con precisión el significado de la toponimia de Chan, pero sí se sabe que esta gran fortaleza, que abarca una superficie de 18 kilómetros cuadrados, fue la residencia del último gobernante chimú, derrotado por los incas a mediados del siglo XV.
Pese a la destrucción que sufrió durante la conquista incaica, luego la española, y por las inclemencias del clima, se distinguen en su diagramación 9 recintos rodeados por murallas que llegan a medir 7 metros de altura por 700 metros de largo. Los muros, construidos con adobe y levantados en algunos casos sobre bases de piedra, se han encontrado vestigios de pinturas murales, además de nichos u hornacinas y los denominados frisos, que muestran imágenes de tamaño pequeño en las que se aprecian peces, combinaciones geométricas y aves. Hay teorías que postulan que dichas expresiones artísticas coincidían con los diseños textiles de algunos personajes de alta jerarquía social y política. Aunque la ciudadela de barro ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aún se sigue deteriorando por las cada vez más frecuentes lluvias que se desatan en esta parte del litoral peruano. Textilería de la cultura chimú. Como mencionamos anteriormente, los textiles de esta gran civilización fueron fabricados con algodón, que fue reemplazado con el paso de los años a las fibras obtenidas de auquénidos andinos, como la alpaca y la llama. Emplearon numerosas técnicas de producción y decoración. Para este último fin emplearon plumas y adornos metálicos trabajados sobre plata y oro, que a su vez servían para unir los tejidos. Aunque continuaron empleando lanas de guanaco, llama y alpaca hasta su desaparición como nación. Llama la atención la utilización de un algodón de origen vegetal que era cultivado en 7 colores diferentes de forma natural. Elaboraron prendas de vestir complejas, camisas sin mangas y flecos, ponchos pequeños, túnicas y taparrabos. Metalurgia de la cultura chimú. Los orfebres chimús fueron hábiles en la confección de utensilios de metal. Desarrollaron varias técnicas para trabajar los metales, como el cobre, el oro y la plata. Además, practicaron diversas aleaciones. Diseñaron adornos ceremoniales y de distinción para las élites, como orejeras, máscaras y collares. Adicionalmente, labraron agujas, pinzas para la depilación, cucharas, anzuelos, vasos y entre otros objetos de uso común. Escultura de la cultura chimú. Destaca el hallazgo de varias estatuillas de personajes que llevan un vaso ceremonial. Estos tallados en madera eran colocados en puntos estratégicos de los palacios y plazas principales de sus ciudades y representaban a los ancestros y fundadores de esta nación. Agricultura de la cultura chimú. Construyeron largos kilómetros de canales de riego, debido a que la agricultura y el sustento de sus pobladores era una de sus preocupaciones más importantes. Desarrollaron canales entre los valles que les permitió expandir las zonas de cultivo. Diseñaron un gran acueducto desde el río Chicamán, la actual región de Lambayeque, hasta el valle de Moche, muy cerca de Chanchán. Con esto lograron irrigar una extensa área del desierto. Tuvieron un amplio conocimiento de ingeniería hidráulica que les permitió construir huachaques, que eran chacras hundidas en las que se utilizaba el abono natural como principal fertilizante. Supieron hacer buen uso de las aguas subterráneas, ríos y puquiales para alimentar sus canales de regadío. Ganadería de la cultura chimú. Aunque con menor intensidad que las labores agrícolas, esta civilización desarrolló una ganadería incipiente que cubría las necesidades alimentarias básicas de sus habitantes. Su dieta se complementó con el consumo de carne de animales domésticos, como el cuy, el pato y las llamas. La crianza de este camélido tuvo especial importancia, al igual que en la mayoría de las culturas de esta parte del planeta. Se aprovechaba no solo su carne y lana, sino que además servía como animal de carga antes que los conquistadores españoles trajeran al caballo por estas tierras. Religión de la cultura chimú.
Adoraban a la luna, se sustentaban en la creencia de que era el principal agente para propiciar el crecimiento de las plantas y el dominio de las mareas. Sumado a ello, también utilizaban el satélite como referencia del tiempo. Dentro de su visión cósmica, creían que descendían de 4 estrellas. Los nobles se habrían originado en las 2 de mayor tamaño y el pueblo provenía de las 2 más pequeñas. Estaban convencidos de que el alma de los muertos se dirigía a la orilla del mar, desde donde era transportado por los lobos marinos hasta su morada final en unas islas cercanas a las costas que ocupaban. Organización social y política de la cultura chimú. Esta nación se dividió en 5 clases sociales. Clase baja, los sirvientes, que atendían a las 2 clases dominantes. Los campesinos, que consagraban su vida a la agricultura, comercio, pesca y artesanía. Clase media alta, que gozaban de mayores privilegios y comodidades y percibían beneficios de la tierra. La nobleza. Integraban a los curacas, que eran los dueños de las tierras de cultivo. Actuaban como jefes de una determinada área geográfica. Finalmente, en la parte más alta estaba el Chimú Cápac, que era la autoridad política, religiosa y militar más importante. Era visto como un gran señor y se rodeaba por una numerosa corte. Habitaba los palacios más grandes de Chan. La cultura chimú logró destacar por sus impactantes construcciones de barro y por desarrollar sorprendentes técnicas de irrigación que les permitió volver fértiles las tierras desérticas. Finalmente, destacaron en el trabajo de metales preciosos, textilería y artesanía.